Buenas tardes o buenos días, ya sea de cualquier parte de México o del mundo que nos estén viendo. Mi nombre es Jesús Salomón Miranda Castro. Estudio la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara, específicamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El día de hoy estaremos hablando de los conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor para la unidad de aprendizaje de propiedad intelectual. Aquí tenemos un pequeño índice de lo que estaremos hablando a lo largo del video, lo que es la Ley Federal de Derechos de Autor de México, conceptos de divulgación, cómo plasmarlos en un medio físico, duración de los derechos de autor y la posibilidad de heredarlos. Bueno, en primera instancia, la Ley Federal de Derechos de Autor de México está reglamentaria del artículo 28 constitucional y tiene el objetivo la protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones o cualquier propiedad de derecho de autor, cualquier propiedad intelectual. La exposición de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Primeramente, tenemos que entender lo que es el concepto de divulgación. El artículo 16 de esta ley menciona que es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. ¿Y qué quiere decir que se deje de ser inédita? Que pues ya fue publicada. Inédito hace mención a que aún no se ha publicado nada. Y cómo plasmarlo en un medio físico. En esta ley encontramos el artículo 17 que nos menciona que las presentaciones en un medio físico deberán ostentar la expresión de derechos reservados o su abreviatura DR seguida del símbolo C que podemos ver aquí en una parte medial, el nombre completo y dirección del titular. También se hace mención de que en caso de no tenerlos, no se pierden como tal los derechos de autor, pero sí está sujeto a sanciones. También en cuestión de un medio físico, el artículo 21 dice que el autor tiene derecho a determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, y a retirar su obra al comercio si así lo desea. ¿Y qué podemos hablar de la duración de los derechos de autor? El artículo 29 menciona que en 3 casos es cuando se empieza a contar la duración, y el primero es la vida del autor y a partir de su muerte. Esto más 100 años. También cuando la obra pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último. ¿Qué quiere decir con esto? Pues si son 5, hasta que el quinto fallezca o muera, empezarán a contar los 100 años. Y 100 años después de ser divulgadas. Y aquí tenemos un ejemplo, que es el caso de Mickey Mouse, que estuvo en las noticias, que a partir del 1 de enero del 2024 Disney perdió formalmente los derechos de Mickey y Minnie Mouse. ¿Y qué puede pasar con esto? Puede ser legalmente compartido, interpretado, reutilizado y readaptado y reeditado. Esto porque ya pasaron 100 años de su divulgación, pongámoslo de esa manera. ¿Y qué menciona esta ley sobre la posibilidad de heredarlos? El artículo 30 dice que el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivo o no exclusivo. El artículo 33 también menciona que a falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años. Solo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años, a menos que se justifique. Siguiendo, tenemos, ¿y qué conlleva con esto? Encontré otros artículos en esta ley que dice que el artículo 21, los herederos solo podrán ejercer las facultades establecidas
en las fracciones 1, 2, 3 y 6 del presente artículo, y el Estado, en su caso, solo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones 3 y 5. El artículo 25 menciona que es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adquiriente por cualquier título. Y hasta aquí sería todo por mi parte. Muchas gracias. Aquí están mis referencias por si gustan buscarlas. Muchas gracias.